Bueno, igualmente de tal manera lo estamos grabando la clase. Una vez culminada la clase, le voy a enviar el video, ¿no? Para que así ustedes también lo puedan mirar. Y además de ello, tienen que copiar este avance respectivo, ¿no? En sus cuadernos también, ¿no? Retornando en clase, voy a revisar todo este avance. Entonces, habíamos quedado, estábamos ya nombrando esta estructura, ¿no? Habíamos identificado también los radicales, ¿no? O cadenas o ramificaciones, ¿no? Habíamos visto en la parte, estábamos en la parte de aquí, la última parte, ¿no? Identificando en la cadena principal los dobles enlaces, ¿no? Los dobles enlaces, debido, me dice, no, por eso, me dice que en el carbono 2, en este es el carbono 2, se encuentra un doble enlace, ¿no? Y en el carbono 6 identifico cuál es mi carbono 6. Carbono 6 también contiene un doble enlace, ¿no? Carbono 9 identifico mi carbono 9 también tiene un doble enlace, ¿no? Y por último, en el carbono 14, este es el carbono 14, ¿no? Y tiene un doble enlace. Y básicamente ya sería mi nomenclatura, ¿no? Mi nomenclatura respecto a esta estructura, ¿no? Entonces bueno, tenemos que tomar en sí en cuenta los criterios, ¿no? Los criterios que me dicen sí la nomenclatura UPAD, ¿no? Sin estos criterios no puedo yo en sí poder nombrar esta estructura, ¿no? Además de ello, globalmente se ocupa toda esta nomenclatura de acá, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos los criterios que nos mencionan en sí la UPAD, ¿no? ¿Tienen preguntas por aquí? ¿Todo claro? Bien. Si se dan cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, casi todas las nomenclaturas, tanto los alcanos, alquenos, alquinos, ¿no? Siguen el mismo procedimiento, ¿no? Identificar la cadena principal, pero en este caso, ya que contengan las mayores cantidades de dobles enlaces, ¿no? Lo mismo sucede con la parte de los alquinos, identificar la cadena principal que contengan triples enlaces va a ser ahora, ¿no? Y va a ser el mismo procedimiento a tomar en cuenta, ¿no? Se escucha mi audio, ¿no? No sé si... Sí, profe, se escucha. Ah, bien. Bien, entonces, el mismo procedimiento, ya el mismo procedimiento casi para todas las nomenclaturas, en este caso, las estructuras que vamos a tener, es el mismo procedimiento, solo se van aumentando ya con dobles enlaces y van apareciendo estos términos, ¿no? ¿El término de quién? El término de trienil cuando es una ramificación. Y en este caso, iliden cuando en sí la ramificación ya nace de o mejor dicho, el doble enlace de esa ramificación está enlazado con la cadena principal, ¿no? Allí aparece este término iliden, ¿no? Entonces, y por último, el de acá, ¿no? Cuando la ramificación en sí nace del doble enlace de la cadena principal y también tiene doble enlace. O sea, se refiere que la cadena principal también tiene un doble enlace y la ramificación también nace de un doble enlace. Entonces, es como decir, ¿no? Esta es mi cadena principal y tiene doble enlace y de esta misma tiene otro doble enlace, ¿no? Entonces, ahí se le denomina como inhibidén, ¿no? Entonces, eso hace referencia y el acá hace referencia a que solamente, supongamos que esta es mi cadena principal, ¿no? Y aquí contenga un doble enlace, nada más. Y ahí nace la palabra iliden, ¿no? Y este iliden hace referencia a este término acá, iniliden, ¿no? Entonces la gran diferencia entre el uno y el otro, ¿no? ¿De cuándo ocupar? No depende de los dobles enlaces que se encuentren en las cadenas, ¿no? Comúnmente a lo que van a ver esto acá
va a estar en el primer carbono, ¿no? Porque si no se va a saturar en sí mi doble, o mejor dicho, mi carbono, pues, ¿no? Recuerden que el carbono solamente puede contener hasta 4 carbonos, ¿no? O mejor dicho, hasta 4 dobles enlaces, ¿no? El carbono solamente puede contener 4 enlaces, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? Esto tienen que colocarlo en su cuaderno. En sí, todo lo que avanzamos tienen que colocarlo en su cuaderno, ¿no? En sí, este es un resumen de lo que estaba tratando de hacer. Y estos serían los ejemplos característicos cada uno de ellos, ¿no? Posterior a ello, habíamos visto también, creo que habíamos visto esto acá ya anteriormente, ¿no? Y también estos algunos ejemplos respectivos a cada uno de ellos, pues, ¿no? Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, ¿no? Me dan esto acá. Este sería, me dan el nombre y lo que me dicen a mí, hacer la estructuración. O va a depender también del problema. Le pueden dar tal vez, incluso, le pueden dar la estructura y ustedes tienen que colocar el nombre, ¿no? Entonces, siempre van a haber esos dos problemas. Entonces, para ello, si me dan a mí el nombre, este es el nombre que me dan, entonces ese es el Muy ejemplo. hermoso, Karen. Para ello, entonces, lo que tengo que hacer yo, ¿no? Primero, identificar mi cadena principal. Ese es lo primero que tengo que hacer yo. Me dice hectadieno. ¿Qué se refiere hecta? Que son 7 carbonos, ¿no? Entonces identifico. Primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto, quinto, sexto, me falta acá uno más, ¿no? Y séptimo. Entonces voy a colocarle ese carbono más. A ver. Entonces más acá, entonces más un carbono más. O sea, un carbono más. Bueno, que aquí va a ser con de esta manera, entonces tendría ya mis 7 carbonos, pues, ¿no? Y posterior a ello, una vez ya identificado mis 7 carbonos, ¿no? Ahora sí tengo 7. ¿Por qué 7? Porque es hecta, ¿no? Si fuera hexa, hubiera sido 6, ¿no? Entonces ahora sí tengo 7, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez identificado mi cadena principal, tengo que irme a dónde encontrar mis dobles enlaces, pues, ¿no? Me dice que en el carbono 1, en el carbono 4 se encuentran, ¿qué? Dobles enlaces, me dice. Por eso dice dieno. Entonces identifico en el carbono 1, este es mi carbono 1 y está el doble enlace. Ah, ahí está el doble enlace. Tengo que colocarle el doble enlace, ¿no? Y me dice luego en el carbono 4 también tengo otro doble enlace y coloco el doble enlace ahí, ¿no? Posterior a ello, lo que hago, digo, pues, ¿no? Digo que en el carbono, en este caso, en el carbono 2, ¿no? Hay un metil. Entonces identifico, aquí está mi carbono 2, entonces aquí tengo que colocarle una ramificación que sería un metil. Metil coloco, ¿no? Posterior a ello voy con el siguiente, ¿no? Voy con el acá. Ahora digo que en el carbono 3, en este carbono, hay un qué, hay un etil, ¿no? Un etil. Entonces ya identifiqué mis ramificaciones, pues, ¿no? Una vez identificado mis ramificaciones, ya básicamente tendría mi estructura, ¿no? Esa es la estructura representativa a esta nomenclatura, ¿no? ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas por ahí tal vez para este ejemplo? Bien, entonces no se olviden, ¿no? Primero empiezo con la cadena principal. Desarrollo mi cadena principal. Tengo 7 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Una vez hecho la cadena principal, identificar las cadenas o los dobles enlaces, mejor dicho, ¿no? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué número? Por eso es di, lleva la palabra di y la palabra eno porque son dobles enlaces. Dice, en el carbono 1 hay doble enlace, entonces coloco mi doble enlace ahí. En el carbono 4 hay otro enlace, entonces este es mi carbono 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces aquí hay un doble enlace, me dice, ¿no? Carbono 5, 6 y 7, ¿no?
Siempre hagan de esta manera, ¿ya? Después me tengo que identificar mis radicales o mis ramificaciones. Dice que en el carbono 2 hay metil. Entonces, este es mi carbono 2. Entonces, o bien lo coloco para este lado o bien para abajo, ¿no? En este caso lo coloqué para abajo. Si quiero lo puedo colocar para esta manera, ¿no? Entonces coloco mi metil a este lado, ¿no? Entonces, a esta manera. Y después coloco el etil que está en el carbono 3. Este es mi carbono 3 y puedo colocarle aquí mi mi etil, y el etil contiene dos carbonos, ¿no? Entonces aquí saturo luego con hidrógeno. Y al final, ¿no? Lo que va a quedar simplemente es saturar las otras cadenas que sería la cadena principal, pues, ¿no? Aquí saturo con hidrógeno 3 que contengan tres enlaces, ¿no? Enlace uno y tres enlaces con el hidrógeno, serían cuatro. Aquí solamente con dos hidrógenos, aquí ya solamente con hidrógeno, aquí con otro un hidrógeno, aquí contiene un, dos, tres y cuatro, ¿no? Cuatro. Y aquí tengo uno, 2, 3, 4. Ya estaría saturado. Y básicamente acá me quedaría con H2. Ya tendría mi cadena, ¿no? Entonces tienen que empezar de esta manera. Y al último saturar, ¿no? Siempre es al último saturar con todos los hidrógenos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Tienen preguntas por ahí? Bien, vamos al siguiente ejemplo ya. El siguiente ejemplo me dice lo siguiente, ¿no? Me dice que, no es este el ejemplo de acá básicamente, dice que es 3,7 dietil, bueno, dietil y 1,5 decadieno, ¿no? Primero entonces, como siempre, parto de mi cadena principal. En toda nomenclatura, cuando le den a ustedes, siempre tengo que partir de la cadena principal. Me dice deca, entonces son 10 carbonos, entonces coloco uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A partir de ahí me dice que en el carbono uno y en el carbono 5 hay que son dobles enlaces, me dice, ¿no? Entonces coloco, identifico cuál es mi carbono uno, este carbono uno, carbono 2, carbono 3, carbono 4, no, carbono 5, carbono 6, carbono 7, 8, 9, ¿no? Y 10. Y por último digo que en el carbono uno hay doble enlace, coloco mi doble enlace. En el carbono 5, ¿dónde está? Este es 3, aunque no parece un 3, ¿no? Un 3, este es 4 y este es el 5. Entonces aquí hay un doble enlace, ¿no? Después, ¿qué más me dice? Dice que en el carbono 3, carbono 7 hay etil. Entonces, carbono 3, carbono 7. O bien puedo colocarle a este lado o bien a este lado. Va a depender de ustedes, ¿ya? En este caso le voy a colocarle para arriba si quieren, ¿ya? Y colocarle, como dice etil, entonces coloco dos carbonos, ¿no? Lo mismo acá, dos carbonos, ¿no? Y posterior a ello tengo que empezar a saturar toda mi cadena, pues, ¿no? Entonces saturo acá con 3, ¿no? Aquí con hidrógeno 2 como aquí, ¿no? Voy saturando con 3 hidrógenos, con 2 hidrógenos. Aquí voy colocando 3 hidrógenos. ¿Por qué? Recuerden que el carbono tiene que tener 4 enlaces para saturarse. Entonces tengo 3 más uno son 4 enlaces. Aquí lo mismo. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí lo mismo. Para este carbono tengo dos enlaces, más uno serían tres. Y conformado con el hidrógeno que va a enlazar también, va a ser cuatro enlaces. Entonces ya tendría mis cuatro enlaces, ¿no? Y lo demás, lo mismo, hago el mismo análisis. Si tengo para este carbono, por ejemplo, tengo uno, 2, 3 y 4. Entonces no es necesario aumentarle más hidrógeno. Si le aumento más hidrógeno ya estaría mal. Sería una estructura inestable, ¿no? ¿Qué se refiere a inestable? Que básicamente o bien se va a romper esta estructura, o bien se va a formar otro, o va a conformar con un hidrógeno, o se va a romper, o se va a quedar simplemente sin en este caso, un átomo, ¿no? Entonces, de esa manera, sí o sí, toda estructura tiende a volverse estable, pues, ¿no? Entonces, por eso es que va a buscar la estabilidad. En este caso, para ser estable, tiene que tener cuatro enlaces, ¿no? Lo mismo con lo demás. Entonces, una vez saturado, recién ya culminaría mi estructura, pues esta ya sería la estructura
para este nombre, ¿no? ¿Tienen preguntas por ahí? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces prosigamos al siguiente, en la K. ¿Cómo se haría en la aquí? Entonces, el mismo procedimiento, ¿no? Primero tengo que empezar por mi cadena principal. Esta es mi cadena principal. Además, me dice que en la cadena principal hay tres enlaces de doble enlace. Hemos dicho dos o tres de doble enlace, ¿no? Entonces, tengo que enumerar decatrieno, ¿no? Entonces, enumerando decatrieno, ¿no? Lo que tengo que hacer básicamente es colocar mis 10 carbonos para poder no, estructurar a esta con respecto a esta nomenclatura, pues, ¿no? Entonces digo, pues, ¿no? De aquí parto, lo que tengo que hacer entonces es colocar 10 carbonos, porque me dice deca, entonces digo uno 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10, ¿no? Tengo 10 carbonos y después identificar en qué carbono se encuentra mi doble enlace. Por eso dice tri, porque son tres enlaces, ¿no? Entonces digo, ¿no? En el carbono número uno se encuentra un doble enlace. En el carbono 4 también se encuentra un doble enlace. En el carbono 8 también tengo doble enlace, ¿no? Y posterior a ello me dice que también una vez ya hecho mi o identificado mi cadena principal con respectivo su doble enlace, ¿no? Tengo que empezar a colocar sus ramificaciones o radicales, ¿no? En este caso, tengo en el carbono 6 hay un butil, entonces identifico, este es carbono uno, carbono 2, ¿no? Carbono 3, carbono 4, carbono 5 y 6. En el carbono 6 hay un butil, entonces coloco, cuando dice bu, hace referencia a que son cuatro, ¿no? Uno, 2, 3 y 4. Son cuatro carbonos, ¿no? Entonces eso hace referencia a butil. Después me dice que en el carbono 8 hay un etil, entonces, ¿no? Carbono 8, este es carbono 7 y este es carbono 8. Y este sería básicamente mi etil, ¿no? Etil son dos carbonos, ¿no? Y por último dice que en el carbono 3 se encuentra un isobutil. Aquí ya estamos ocupando la palabra iso, ¿no? Recordemos que la iso como radical, ¿no? Hace referencia a esta estructura, ¿no? Se ve como una tipo Y, ¿no? Profe, me Aunque, enseña. ¿no? Aunque a veces lo van a ver ustedes de manera recta, o sea, así, así, y después aquí sacado básicamente el radical, de esta manera, ¿no? Entonces también sería un iso, o si no, también si es que fuera de esta manera. La estructura, no la figura me refiero. Entonces también sería un iso, ¿no? Entonces, este se debería un ISO. ¿Y por qué dice ISO? Estamos ocupando entonces los prefijos de ISO para poder colocar o no colocar, mejor dicho, esta ramificación secundaria. Dentro de esta ramificación secundaria hay otra ramificación, ¿no? Entonces sería un poquito más demoroso para hacerlo esta estructura, ¿no? Y por eso ocupamos la o los prefijos ISO, ¿no? ISO porque en el carbono que sería básicamente carbono 2 se encuentra un radical, otro radical que es de la cadena secundaria. Entonces, butil, ¿por qué? Porque son cuatro carbonos, uno, 2, 3 y 4. Y ya tengo mi isobutil, ¿no? ¿Se entendió? Y básicamente esa sería mi estructura de mi isobutil, pues, ¿no? Y está, ¿por qué es butil? Porque es un radical, por eso termina en la palabra il. ¿No? Que está estructurado como una ramificación secundaria, ¿no? O mejor dicho, como una ramificación
o también como un radical, ¿no? ¿Se entiende ahí? ¿Tienen preguntas? Bien, le voy a dar un práctico respectivamente para la parte de los alquenos, ¿ya? Para que así también practiquen ustedes, ¿no? Tienen que estar ustedes en constante práctica, porque si no están en constante práctica, ¿no? No van a poder entenderme. Cuando una persona practica, va a buscar la manera de cómo practicar. Busca en sí, ¿no? Busca en sí de diferentes fuentes, e incluso va a mirar el video de cómo poder estructurarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Darles tareas para que ustedes también puedan practicar. Bien. Entonces vamos al siguiente, ¿ya? Vamos a lo siguiente, esta básicamente ya es la estructura, cómo tienen que estructurar ustedes, ¿no? Vamos a la parte de las propiedades, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades en sí de los alquenos, ¿no? Propiedades físicas. ¿Cuáles son sus propiedades físicas? Son semejantes en sí, ¿no? Aquí menciona, son semejantes a las propiedades de los alcanos, pues, ¿no? Eso dice, parafina hace referencia a alcano, alcano, es un alcano. Entonces, son similares, dice, ¿no? Las propiedades. ¿Qué quiere decir? Que en sí, ¿no? A partir de del primer carbón hasta el cuarto carbón son gases, dice, ¿no? Lo mismo que los alcanos, pues, ¿no? Y a partir del cuarto carbón, o mucho del quinto carbón al 17 carbón, son líquidos. Y el resto, a partir del 18 carbón, son sólidos, similares por eso a lo de los alcanos, pues, ¿no? Entonces, tienen similitudes. Además de ello, me dice, son menos densos al agua, ¿no? Que básicamente flotan en el agua, eso quiere decir, ¿no? Son insolubles también en el agua y sí son solubles en compuestos o disolventes orgánicos, ¿no? Igual similar también a los alcanos, ¿no? Tienen similitudes. Pero dice, ¿no? Los puntos de ebullición y fusión son poco más bajos que los alcanos. Entonces, esto es lo que diferencia a los alcanos. Su punto de ebullición y fusión no son más bajos a ellos. Entonces, esto es lo que tienen que tomar en cuenta para respectivamente a las propiedades físicas de los alquenos, ¿no? Estos alquenos. Básicamente hace de la diferencia entre los alcanos y alquenos, ¿no? Hace referencia a esta diferencia que hay. Los demás son similares, ¿no? Obviamente que en la estructura también son diferentes, pues, ¿no? Porque este contiene doble enlace y la estructura de los alcanos solamente tienen un enlace simple, ¿no? Propiedades químicas. Ya no vamos a detallar a muy al fondo las propiedades químicas, pero sí es necesario saber qué propiedades químicas hay, ¿ya? Las propiedades químicas, por ejemplo, hay la de reacción de adición. Cuando decimos reacción de adición, hace referencia a que se va a adicionar tal vez un compuesto, un halógeno puede ser tal vez, ¿no? Y se va a adicionar a la cadena del alqueno. Se va a halogenar, lo que quiere decir que se va a romper tal vez una de sus enlaces, ¿no? Recuerden que estos enlaces vienen doble enlace. Y cuando se viene un halógeno, viene el halógeno con un metal, en este caso, y un no metal, esta se distribuye en sus dos partes, ¿no? Y lo más seguro es que este halógeno va a romper este doble enlace. Y al romper ese doble enlace, lo que va a hacer es hacer una adición de un halógeno. Lo que va a contener al final, este doble enlace desaparece. Queda como un simple enlace. Y queda de esta manera. Halogenado, en este caso, con el halógeno. De esta manera. Entonces, quedaría más o menos de esta manera, pues, ¿no? Y se convertía básicamente ¿qué? En un alcano se convertiría. Entonces eso va a referencia a adición, ¿no? Lo mismo sucede con la sustitución, pues se sustituye en sí un compuesto, pero recuerden que cada reacción contiene condiciones para la cual pueda reaccionar este compuesto. ¿Qué condiciones hay referentes a esto de acá? Por ejemplo, pueden ver catalizadores, ¿no? Catalizadores que ayudan
a la aceleración para la reacción. Pueden ver temperatura. Si no hay temperatura, no existe una reacción también. Incluso calor, ¿no? Si no hay calor, también algunas reacciones necesitan de calor para que puedan reaccionar. Entonces, hay diferentes medios que son necesarios para que ocurran estas reacciones de las diferentes propiedades de los alquenos. Todas las reacciones, tanto alcanos, alquenos y alquinos, necesitan sí o sí de estas condiciones. Hay más condiciones aparte de esto, ¿no? Pero estoy colocando las principales condiciones que se necesitan. Más allá, ¿no? Si alguna vez alguien ingresa tal vez a algunas de las ingenierías de las carreras de la Graviel o cualquier carrera, ya sea privada, van a ver a más profundidad estas reacciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estas reacciones van a ocurrir desde un inicio, se dice iniciación, no, iniciación, ¿ya? Iniciación, después viene propagación y después viene terminación, ¿ya? O final, básicamente. O culminación también lo dicen otros, ¿no? Entonces tienen tres fases estas reacciones y en cada fase van a ver el desglosamiento de cómo se rompen las cadenas y cómo uno se va a ir formando, se van enlazando con los otros compuestos, ¿no? Y eso es mucho más a profundidad. Se lo ve como microscópicamente. ¿Qué ocurre entre átomos? ¿No? Entonces va a depender de cada persona de qué carrera elegir, ¿no? Pero yo sé que todas las ingenierías ven a profundidad casi similares a todas las partes de los, en este caso, la parte de compuestos orgánicos. Y este serían compuestos orgánicos, ¿no? Bien, ¿se entiende aquí? ¿Tienen preguntas por acá? Bien, si no hay preguntas, entonces aquí básicamente ya culminaríamos la parte de los alquenos, ¿no? Lo que tienen que saber aquí es saber en sí poder estructurar. Eso es lo más importante para este periodo, de poder estructurar los alquenos, ¿no? Ahora nos vamos a introducir básicamente a los alquinos, pues, ¿no? Entonces, en los alquinos, ¿hasta qué hora tenemos nosotros? A ver, hasta las 10:20, ¿no? Faltarían básicamente 9 minutos. Bien, entonces en los alquinos, ya cuando hablamos de los alquinos, hace referencia en sí a que van a haber tres enlaces, ¿no? Tres enlaces que van a contener en sí un enlace simple, o mejor dicho, va a estar conformado este triple enlace, ¿no? Con enlace pi van a haber dos enlaces pi, arriba y abajo. Y en el medio va a estar conformado el enlace sigma, ¿no? Entonces, son un enlace fuerte y dos enlaces débiles, ¿no? Y eso conforma básicamente a un al alquino, ¿no? Entonces, en concepto, ¿qué es lo que me dice? Entonces, un alquino también denominado acetileno. Ya los alquinos también se denominados como acetileno. ¿Por qué se le dice acetileno? Porque estos generan en sí, para la soldadura se necesita mucho estos acetilenos para poder soldar o otras cosas más, ¿no? Entonces, este acetileno es ocupado industrialmente, ¿no? Menciona que también son hidrocarburos que contienen triple enlace, ¿no? De carbono, ¿no? Siendo un hidrocarburo no saturado, ¿no? Es un hidrocarburo no saturado, ¿no? Y altamente reactivo, ¿no? El acetileno en sí es un alquino, dice, más simple y se emplea en la producción de polímeros, ¿no? En polímeros se ocupa. Acrílico. Cuando decimos polímeros acrílicos, hace referencia por ejemplo, a pigmentos, puede ser tal vez ejemplos en sí, a, incluso a pintura, ¿no? Es esa referencia. Bien, ¿qué más hay? Aparte de ello, dice, ¿no? La fórmula general para esto, esta es su fórmula general,
de los alquinos, ¿no? Tienen que ustedes colocarse esta fórmula general, sí o sí. Es importante saber la fórmula general, ¿no? Y básicamente esta sería molecularmente, ¿no? Como está la manera, ¿no? Tiene sus tres enlaces conformados carbono y carbono, ¿no? Bien, una vez realizado el concepto, nos vamos a ir básicamente a la parte de la nomenclatura sistemática, ¿no? La nomenclatura sistemática que hace referencia, ¿no? En este caso, los alquinos nos dice lo siguiente. Para poder hacer la nomenclatura o hacer la estructuración o nombrar a los alquinos, primero, el mismo procedimiento que como los alcanos, alquenos, tengo que identificar mi cadena principal que contenga, no, la cadena principal tiene que ser la más larga y que contengan los triples enlaces, ¿no? Eso es lo que me dice a mí la nomenclatura IUPAC. Posterior a ello, dice, también tendrá el nombre o el sufijo con el sufijo ino. Va a culminar con la palabra ino. Puede ser tal vez, eh, en este caso, propino, puede ser tal vez pentino, ¿no? Entonces va a terminar en el sufijo ino ahora. Ya no en un ano ni un eno, sino ahora con el sufijo ino. Me dice además, se indican las ubicaciones, se tiene que ubicar las ubicaciones de los triples enlaces, ¿no? Como anteriormente se ubicaban los enlaces como de los alquenos, ¿no? Los alquenos decían el carbono 1, carbono 2 se encuentra aquí en los dobles enlaces, ¿no? Para esto era tal vez un pen, pen, pentino, ¿no? O di, diino, ¿no? Entonces de esa manera tienen que ir estructurando, ¿no? Bien. Posterior a ello, lo que me dice el tercero, me dice, por medio de números, ¿no? Localizadores se indicarán las posiciones de los grupos radicales alquilos, ¿no? Entonces también se van colocando los radicales. Los radicales hacen referencia a las ramificaciones y se va a seguir el orden alfabético, ¿no? Siempre va a haber esa regla de colocar en orden alfabético, de identificar la cadena principal, ¿no? Y además me dice si el alquilo posee más de dos o triples enlaces, se utilizarán las terminaciones di y no triino, ¿no? Como anteriormente se veía en las partes de los alquenos, ¿no? Y las posiciones de las triples enlaces son equidistantes, ¿no? Que se enumeran a partir del extremo más próximo a una ramificación, ¿no? El mismo procedimiento, ¿no? Supongamos que tengo aquí tres enlaces, aquí voy a tener un carbono y aquí luego tengo otro y aquí tengo tal vez con tres enlaces este carbono y está de esta manera. Entonces, esta parte de acá, lo que me está indicando es que tengo que enumerar, para enumerar yo, voy a enumerar a partir de aquí. Y no de aquí porque el triple enlace se encuentra más próximo al primer carbono. Entonces, a eso hace referencia. Esto se encuentra más cerca, está ahí en el primer carbono. Mientras el de acá, si yo enumeraría de aquí, se encuentra en el segundo carbono, ¿no? Entonces, no puedo enumerar a partir de aquí. Se enumera al carbono más próximo, ¿no? Eso es lo que me hace referencia. Además de ello, me dice, un alquino con ramificaciones, la cadena principal siempre será la sucesión de carbonos que contengan más triple enlace, ¿no? Además de ello, me dice, el radical con triple enlace que tiene sufijo o terminación inil, y si existieran más triple enlaces, terminaría en dienil y triinil. Entonces, cuando hay ramificaciones aquí que contengan, por ejemplo, ¿no? Triples enlaces, entonces se va a terminar en la palabra inil, ¿ya? Esta terminación inil. Y si es que hubieran más ramificaciones con esta terminación, entonces se ocupa como la palabra diinil y trinil, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos ejemplos, ¿no? Ejemplos representativos esto de acá. Bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Hasta aquí a la parte de nomenclatura y UPAD, ¿ya? Porque ya va a ser hora tal vez. Entonces, aquí ustedes tienen que estar, todos sus deberes tienen que estar hasta a esta parte, ¿no? Yo voy a revisar hasta aquí, o si es que avanzamos la siguiente clase también virtualmente, lo voy a revisar hasta donde culminemos, ¿no?
Y también vayan practicando para su examen. No se olviden su examen, ¿no? Le voy a dar ahí puros problemas, no va a ser nada de teoría. Son problemas lo que le voy a meter yo. A mí me interesa que ustedes sepan poder hacer la nomenclatura, como también la parte de nombrar, hacer estructuración y nombramiento de las diferentes estructuras. Eso es lo que sí a mí me interesa. Bien, ya en los otros temas tal vez vamos a ver la partes teóricas, ¿no? Pero hasta que culminemos esta parte, los alquinos ya estamos cerca de acabar, ¿no? Y vamos a entrar a las partes, ¿no? De los alcoholes después. Bien, bien, antes de culminar la clase, van prendiendo sus cámaras, ¿no? Sus cámaras para sacarle una foto, ¿no? Y bueno, y ahí básicamente culminaríamos la clase del día de hoy, ¿no? Bien, vayan prendiendo sus cámaras, por favor. A ver, sus cámaras, Ever Mijael, Tambo Cabrera, Profe, mi cámara no sirve, se fregó, Profe, profe. de mi va. Acuérdate. ya ver, Coronado, ¿no? Coronado, ¿y quién más? Profe, Profe, yo igual, Angélica. Ya, Angélica. Lo mentirosa. demás, por favor, sus cámaras, ¿ya? Mentira es pecado, Angélica. Ok, ok, ya. Lo demás, por favor, sus cámaras, ¿ya? ¿Dónde está Daniela Rocío? Daniela Rocío, su cámara. Ya va, profe. Julio César, Ahí, esas lesbianas. Julio César. ¿Quién más? John Víctor, su cámara. Pamela Chipana. Angélica, no. A ver, John Franco Oro, sus cámaras, por favor. Profe, de mi cerro no hay señal, profe. Ya, Yesenia, sos bonita, ya. Bien. Bueno, entonces no se olviden, ¿ya? Vayan practicando. Cuando llegue el momento de su examen, ya estén preparados, ¿no? Es importante estar en práctica, ¿no? Bien, chicos, entonces culminamos la clase de hoy, ¿no? Nos vemos en la siguiente día de horario. Bien, enseguida les paso el video de la grabación del día de hoy. Hasta luego. Ya, profe, Profe, envíelo, pues, ¿podría de la otra pasarme el clase video igual. también si todavía lo tiene el de la anterior clase? Ah, creo que está en el grupo, Profe, en el grupo lo envié, si no me equivoco. no envió, profe. ¿No le envié? Ay, pucha. No, pues, profe, Ya le voy a envíelo pasar. ese. Me olvidé seguro. Ya, 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 profe, profe. gracias. Listo, hasta luego, hasta No, luego. la tercera. Hasta luego.